Saludos cordiales, mis jóvenes participantes. Hoy vamos a entrar en esto de la educación como transformación del individuo, de la sociedad y la cultura. La educación es un motor fundamental de transformación, tanto para nosotros como a nivel individual, pero también colectivo, porque su impacto trasciende la mera adquisición de conocimientos, moldeando la manera en que los individuos se relacionan consigo mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea, al tiempo que impulsa cambios profundos en la estructura y el funcionamiento de la sociedad. De hecho, empezamos siempre poniéndonos a su disposición, Alicia Romero, y entramos a este tema hablando de la educación como proceso, transmisión generacional de conocimientos, de valores, de costumbres, de formas de actuar. Que tenemos entonces en nuestro sistema la educación formal. La educación formal está directamente ligada con las instituciones educativas, es decir, con la educación formal nos estamos refiriendo al sistema educativo estructurado y también jerarquizado, que imparte a través de instituciones reconocidas en nuestro país, el Ministerio de Educación, MEDUCA, todas las pautas y las guías que se requieren para llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este sistema sigue un currículum oficial, tiene objetivos de aprendizaje definidos, se organiza en ciclos lectivos regulares y conduce a la obtención de certificados y también de títulos académicos con validez oficial. En el aspecto de la educación formal, entonces encerramos escuelas y universidades. En este enfoque de educación formal, vamos a encontrar en nuestro sistema educativo Panamá organizado en distintos niveles que van progresivamente. La educación básica general, la educación media, la educación superior, que tiene que ver entonces con el currículum oficial, con las instituciones, la escuela, los colegios, que son reconocidas, tanto públicas como privadas. Esta educación formal lleva un proceso, lleva una evaluación sistemática. El aprendizaje de los estudiantes se evalúa de manera regular a través de diversos métodos, pruebas, trabajos, participación, proyectos, todo con el objetivo de verificar el progreso y los logros de los objetivos. Cuando hablamos de certificación oficial, nos referimos en esta educación formal que al completar con éxito los diferentes niveles, los estudiantes reciben certificados y títulos académicos que son formalmente reconocidos por el Estado panameño. Para esta educación formal se requieren de profesores calificados. La docencia es ejercida por profesionales que deben cumplir con requisitos de formación y certificación que ya están establecidas por el Ministerio de Educación, EDUCA. La educación formal tiene un objetivo que es proporcionar conocimientos específicos, habilidades, destrezas y valores. Todo esto con la intención, con un objetivo básico, que es el desarrollo integral de los individuos, además de su inserción en la sociedad
y el mundo laboral. Ahora vamos a ver la educación no formal. La educación no formal se refiere a todas aquellas actividades educativas organizadas y sistemáticas que se llevan a cabo fuera del sistema de educación formal, es decir, fuera de las escuelas y universidades reconocidas por el MEDUC. Aunque estas no conducen directamente a certificaciones o títulos oficiales dentro del sistema formal, también tienen como objetivo de aprendizaje, que ya también son definidos, buscan satisfacer las necesidades específicas de individuos o de grupos, cursos, talleres, fuera del sistema, en esa educación no formal o informal, pueden también desarrollarse a través de organizaciones o centros comunitarios, organizaciones no gubernamentales, es decir, ONGs, también empresas, sindicatos. La educación no formal no sigue el currículum oficial de Meduca. Los contenidos y la metodología se adaptan a las necesidades y también los intereses específicos de los participantes en estos cursos, talleres, también de las experiencias dentro de la comunidad, las experiencias propias de la vida. Hay actividades educativas que se desarrollan, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, la radio, que tienen programas de formación para toda la comunidad. ¿Cuál es la finalidad de la educación? La finalidad de la educación es precisamente, si lo vemos desde arriba, es un tema complejo, pero también es multifacético. Ya podemos observar que ha sido debatido por filósofos, educadores y pensadores a lo largo de la historia, como ya lo vimos en clase anterior. Sin embargo, en términos generales y considerando el contexto actual en Panamá, se pueden identificar valores y propósitos fundamentales. A nivel individual, el desarrollo integral. La educación busca el desarrollo completo del individuo en todas sus dimensiones, cognitiva, emocional, social, física y moral. ¿Qué implica esto? El fomento del pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de resolver problemas, el bienestar emocional, la salud física y también el desarrollo de valores éticos. La adquisición de conocimientos y habilidades. La educación nos proporciona las herramientas intelectuales, prácticas y técnicas que son necesarias para que todos podamos comprender el mundo que nos rodea, desenvolvernos en él de manera efectiva. Ese desenvolvimiento nos va a permitir participar en la sociedad y en el mundo laboral. A través de la educación, nosotros adquirimos la capacidad de tomar decisiones, pero de manera informada. Vamos a crear y desarrollar nuestros juicios personales, defender nuestros derechos, participar de manera responsable en la vida ciudadana. Y qué importante, como individuo, vamos a descubrir nuestros talentos, pasiones, intereses, permitiéndonos desarrollar nuestro potencial y alcanzar un sentido de plenitud y propósito en la vida, es decir, alcanzar la realización personal. Esto lleva entonces a la participación del individuo a nivel social.
la formación para la ciudadanía, el progreso económico y social, la preservación y promoción de la cultura. Porque es que la educación transmite el patrimonio cultural, los valores, las tradiciones y la historia de la sociedad. En este caso, pues, y en todos los casos, en Panamá, la historia de la sociedad panameña, todo esto va a contribuir a la formación de esa identidad nacional inclusiva y además enriquece. El desarrollo sostenible, la educación fomenta la conciencia ambiental, la responsabilidad social y la capacidad de tomar esas decisiones informadas que beneficien tanto a las generaciones actuales como a las generaciones futuras, porque es que la educación va a promover un desarrollo sostenible del país y cada país llevando esa misma línea de sostenibilidad, vamos entonces a cuidar de hecho el planeta. En el contexto actual panameño, la finalidad de la educación está también intrínsecamente ligada a cerrar las brechas sociales y económicas. Se está promoviendo la inclusión, la garantía de la equidad de la oportunidad y de la formación de ciudadanos capaces. Ahora, examinemos más profundamente el concepto de pedagogía, disciplina teórico-práctica, ciencia, arte y disciplina, y cuál será el enfoque de él. La disciplina teórico-práctica de la pedagogía es el informar y guiar la labor docente. Porque la pedagogía se refiere fundamentalmente como ciencia, como arte de la educación y como arte de la enseñanza, va a examinar el proceso de aprendizaje y desarrollo humano, pero también las teorías, los métodos, las estrategias y las prácticas que buscan la optimización a través de la formación integral de las personas en diversos contextos educativos. Ciencia y arte, dice. Ciencia y arte, pero también dice pedagogía como disciplina. Tiene una definición, tiene alcances. Ciencia de la educación. La pedagogía se constituye como una disciplina científica que investiga, que reflexiona sobre los fenómenos educativos, que busca comprender el cómo se aprende, el cómo se enseña y cómo se puede mejorar el proceso educativo. Recordemos que pedagogía es enseñanza en edad infantil y juvenil, pero que también puede ser un proceso aplicado a la educación de adultos. El arte de la enseñanza implica la habilidad y la creatividad del educador para la aplicación de esos principios teóricos que sean efectivos, que se adapten a las características individuales y grupales de los estudiantes. No se limita a la transmisión de conocimiento, sino que abarca el desarrollo cognitivo, emocional, social, moral, físico de los aprendices, como ya lo hemos mencionado anteriormente. ¿Cuál es la finalidad? El objetivo de la pedagogía. Comprender el aprendizaje, diseñar estrategias efectivas, promover el desarrollo integral, adaptar la enseñanza, responder a esas necesidades, estilos y ritmos individuales de los estudiantes. ¿Y cuán importante? Fomentar el pensamiento crítico y la autonomía.
La pedagogía permite crear ambientes de aprendizaje positivos, ese clima de aula seguro, inclusivo, participativo y también motivador. Pero ella también se liga con la evaluación del proceso educativo, ese monitoreo del progreso de los estudiantes, esa confirmación de la efectividad de las prácticas pedagógicas para realizar ajustes y mejoras. El reflexionar sobre la práctica docente, el animarnos a los docentes a analizar críticamente nuestro propio desempeño y también nos llama a la búsqueda del desarrollo profesional que sea continuo. Fíjense cómo todos estos elementos, ya vimos educación, ya vimos pedagogía, pero yo les tengo acá algunos aspectos básicos, importantes. Entre pedagogía y educación. La educación dice objeto de estudio de la pedagogía. Investiga, reflexiona sobre el fenómeno educativo en la práctica. Entonces, la pedagogía a nosotros nos proporciona las herramientas y los principios para llevar a cabo la educación informada y efectiva. El cómo enseñar, las guías, los currículos, cómo evaluar los aprendizajes, cómo entender a los estudiantes. De la educación es la práctica, mientras que la pedagogía es la teoría que informa esa práctica. Importante, teóricos pedagógicos. Tenemos básicamente 3 en este momento de estudio. John Dewey, Robert Garnet y Edgar Dale. John Dewey nos presenta la teoría del aprendizaje. Dewey dice, el aprendizaje a través de la experiencia. ¿Cómo se ve ese enfoque? La pedagogía a través de la experiencia. Nuestra vida, nuestros conocimientos previos, y no hablo de los conocimientos meramente académicos. Dewey dice que la experiencia de cada individuo le permite el aprendizaje, le permite reconocer, identificar por situaciones, por experiencia y por ende el aprendizaje. Robert Garnet tiene un enfoque más sistemático, más instruccional, porque Garnet integra el conductismo y el cognitivismo. Para Garnet, el aprendizaje se da a partir de los tipos de capacidades aprendidas. Vemos cómo Garnet resalta las destrezas motoras, la información verbal, las actitudes y las estrategias cognitivas. Dale, por su lado, nos da a nosotros el cono de aprendizaje. El cono de aprendizaje dice que la experiencia más concreta y directa, con mayor probabilidad de aprendizaje y de retención. Pero, ojo, Dale nos indica a nosotros que hay que hacer énfasis en la utilización de la variedad de métodos de enseñanza, buscando la participación de los estudiantes en diferentes niveles de concreción. Edgar Dale, con el cono de la experiencia, que de hecho es un modelo visual que representa la progresión del aprendizaje desde las experiencias más abstractas hasta las experiencias más concretas y directas.
Se liga con la retención de información al mismo tiempo asociadas a cada nivel. Pero, cuidado, porque este teórico, Edgar Dale, nunca incluyó números en su cono de aprendizaje. Que esa evaluación vería más actitudinal, más cognitiva, que una simple tabla o estadísticas. No tiene, es decir, una asociación directa a través de cifras con relación al aprendizaje. La idea principal del cono es que el aprendizaje es más efectivo y la retención es mayor cuando los estudiantes participan activamente en experiencias concretas. Entonces, estos tres autores, Dewey, Gagné y Thayer, si los observamos y los analizamos de manera general, preocupados en cómo el aprender puede ser individual, pero también puede ser colectivo. Por ahí nos vamos a encontrar con Vygotsky, que lo vamos a ver acá. Dewey, Gagné y Thayer. Dewey, aprendizaje a través de experiencias. Pero Thayer nos habla a nosotros también a través de su cono de la experiencia o cono del aprendizaje a través de la experiencia. Y Gagné nos dice a nosotros, nos habla de actitudes, nos habla de aprendizaje, tipos de aprendizaje, de esas capacidades para aprender. Aunque Gagné nos incluye la información de que es un enfoque mucho más sistémico e instruccional. Todos ellos se preocupan por la forma, ¿verdad?, en que nosotros aprendemos, cómo los estudiantes aprenden. John Dewey nos habla a nosotros del pragmatismo y funcionalismo psicológico, el aprendizaje a través de la experiencia, la educación y la democracia, la escuela como una comunidad, como Dewey dice que debe existir un currículum integrado, que también es importante el rol del maestro, que desarrollemos pensamiento reflexivo y que, dice Dewey, la continuidad de la experiencia. Para Gagné hay 9 eventos dentro de la instrucción. El primero, ganar la atención de los estudiantes, de los alumnos. 2, informar a los alumnos del objetivo de la clase. 3, enfocar el conocimiento previo. Ir al aprecio de diagnóstico, esa evaluación del saber dónde están los estudiantes, qué tanto conocen los estudiantes, cómo los relacionan, cómo han aplicado esos conocimientos a su vida diaria. 4, la presentación del contenido, darle a los estudiantes la información de lo que vamos a hacer durante las clases. Proporcionar la guía para el aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer? A compartir. Cuando presentamos los contenidos, hagámoslo para nosotros, pero también para ellos, que ellos lo tengan accesible. Provocar la ejecución, es decir, llevar a los estudiantes, dice Gagné, a hacer, a poner en práctica lo que en la teoría se les ha impartido. Proporcionar retroinformación, retroalimentación, siempre. Hacer el recuento, mencionar datos ya conocidos por los estudiantes, relacionar esos nuevos conocimientos con los anteriores. Evaluar la ejecución puede ser una evaluación formativa o también sumativa, pero recordando siempre que hay que hacer retroinformación.
Y 9, según Gartner, en estos momentos de instrucción, vamos a buscar la mejora de la retención y la transferencia. Y encuentro allí entonces una vinculación con el teórico Edgar Dale, que nos habla del cono de la experiencia. Las experiencias directas con algún propósito. Las experiencias contrivet, sí, comprobadas, examinadas, apropiadas y puestas en práctica. Experiencias dramatizadas. En la experiencia dramatizada, demostraciones, el estudiante va a desarrollar roles, roles en donde se va a identificar en lo que va a hacer aplicación de lo aprendido. Pero también dice Edgar Dale que podemos usar excursiones, realizar excursiones y no pensemos en solamente salir de la escuela y dirigirnos a otro espacio. Dentro de la escuela, realizar excursiones al patio, al campo de juego, en donde ellos se sientan cómodos buscando es precisamente esa creación del ambiente apropiado para el aprendizaje. El ver películas. Hay muchas películas que debemos buscar, localizar, verlas antes de llevarlas a donde los estudiantes para que ellos entonces hagan análisis, nos presenten enfoque, nos expliquen qué comprendieron, cómo se vincularon con esas películas, grabaciones de radio, imágenes fijas, símbolos visuales y símbolos verbales. Según según Edgar Dale y Robert Garnier, la experiencia es fundamental para que el estudiante desarrolle esas capacidades que tiene para su formación y su educación. Seguimos entonces con esto de la sociedad y la diversidad en la educación. Diversidad en el contexto educativo. Hablábamos hace un momento de lo importante que es respetar la cultura, la formación general, las religiones, la fe, las prácticas sociales, las prácticas familiares, la diversidad en el contenido educativo es esa inclusión de una amplia gama de perspectivas, experiencias, culturas, identidades, orígenes. Debemos buscar representar la pluralidad de la sociedad. En esa línea, en el aspecto de la diversidad, debe ser considerado el aspecto cultural y étnico, de género, de identidad sexual, como ya mencionamos, de capacidades, de esas condiciones socioeconómicas, religiosas, creencias, de estilos de aprendizaje. ¿Y por qué? Porque en el contexto educativo, la diversidad nos va a procurar promover la equidad, fomentar la inclusión, desarrollar la comprensión intercultural. Eso va a dar como resultado el mejorar el rendimiento académico. Se va a preparar un mundo diverso. Vamos a fomentar, importante, fomentar el pensamiento crítico. Porque al exponer a los estudiantes a diferentes perspectivas de vida, de costumbre, se van a animar a cuestionar supuestos, analizar información desde múltiples ángulos y también desarrollar ese pensamiento de manera más compleja.
Esa diversidad al tiempo nos va a traer el fortalecimiento a la identidad, porque para los grupos minoritarios, para esos estudiantes que pertenecen a grupos minoritarios, verse representados en el contenido educativo va a fortalecer su sentido de identidad y también su sentido de pertenencia. Cuando hablamos de esa diversidad de género y de identidad sexual, es buscar la presentación de roles diversos y desafiar esos estereotipos tradicionales. No es llevar a los estudiantes a el reconocer o el identificarse, sino al respeto que debemos dar ante una situación de diversidad de género o de identidad sexual. Evitemos el bullying. Hablar mucho del respeto a las identidades. Incluir minorías en una actividad va a necesitar de los estudiantes un conocimiento previo de la cultura, de las costumbres de esas minorías. Porque eso va a garantizar poder explicar y compartir distintos aspectos dentro del contenido. Tenemos que revisar y actualizarnos en el currículo. Actualizar y revisar, porque cuando vamos a seleccionar los materiales educativos inclusivos, elegir los libros, el material de lectura, el recurso multimedia, no podemos perder de vista que debe representar la diversidad. Cuando nos capacitamos como educadores y nos mantenemos en la actualización, en el refrescamiento de los contenidos, de los cambios, de las adaptaciones, vamos a crear un ambiente de aula inclusivo, vamos a fomentar el respeto, vamos a dar apertura y valoración de las diferencias. Eso como resultado al final va a ser un aula en la cual vamos a, además de compartir conocimiento, vamos a compartir espacios en donde los estudiantes se sienten cómodos y son capaces de desarrollar sus habilidades, de ganar confianza, de realizarse como individuo. Tenemos en Panamá una rica mezcla de culturas indígenas, afrodescendientes, hispanas y de otros orígenes que conforman nuestra nación. Entonces, hay un contenido educativo diverso y relevante que nos va a contribuir de manera significativa a esa construcción de una sociedad más justa, más equitativa e inclusiva en nuestro pequeño pero gran país. Dentro del impacto de la sociedad en la diversidad educativa, respetémoslo. Primero conozcamos los movimientos migratorios y respetemos esos movimientos migratorios. En la práctica nos vamos a encontrar dentro de nuestra aula estudiantes que vienen de otros países y otras situaciones culturales, sociales, económicas, con otros conceptos de fe, con otros comportamientos sociales. Pero también recordemos que ellos van, igual que nosotros, a tener una adaptación a esos cambios sociales y culturales. Nos vamos a encontrar estudiantes que usen palabras, aspectos semánticos, que no son los que nosotros manejamos en Panamá. Entonces, incluir a los estudiantes en esa explicación, en este caso, hacerlo de manera general, llevando a estos estudiantes, producto de los movimientos migratorios, al reconocimiento de nuestras culturas, de nuestras costumbres y hasta de nuestras formas de hablar. No podemos olvidar que existen desigualdades socioeconómicas
que existen las actitudes negativas y los prejuicios sociales, que vamos a nosotros abordar de manera muy práctica, de manera sencilla pero enfática, porque la educación en su simplicidad valora y atiende la diversidad. Buscamos a través de la educación la equidad, la inclusión, la justicia social, la calidad educativa, pero también importante, el desarrollo personal y por supuesto esto refleja en la sociedad. Hay, según Paulo Freire, la educación para la liberación. La pedagogía de la liberación de Paulo Freire. ¿Por qué le hemos dedicado ese espacio específico a Paulo Freire? Por lo que ya vamos a ver. La pedagogía del oprimido. Observemos los pensamientos de Freire. Capacitar al individuo para analizar críticamente su posición. Dice la pedagogía del oprimido. Paulo Freire nos habla a nosotros de una educación bancaria. El educador deposita conocimientos al educando, dice Freire, que con esto se perpetúa la opresión. Freire, pedagogo y filósofo de origen brasileño, que es considerado uno de los pensadores más importantes del siglo XX en el campo de la educación. Su obra es profundamente humanista, pero también es crítica, que está centrada en la pedagogía liberadora, especialmente en un libro, de hecho el más conocido, que se llama Pedagogía del Oprimido, que fue publicada en 1968. La pedagogía del oprimido y la educación liberadora. Es una crítica a la educación bancaria. Freire criticó el modelo tradicional de educación al que denominó, como lo vemos aquí en la diapositiva, educación bancaria. El educador, es el depositario del conocimiento y el estudiante es el receptor pasivo. Según Freire, este modelo va a perpetuar la opresión al mantener a los estudiantes como objeto de la enseñanza sin fomentar su pensamiento crítico. Uno de los conceptos centrales de la pedagogía de liberación de Paulo Freire se refiere al proceso por el cual los oprimidos toman conciencia de su situación de injusticia y desarrollan una comprensión crítica de las estructuras de poder que los oprimen. La educación liberadora busca facilitar esa toma de conciencia. Freire nos dice que la educación es mucho más que la simple adquisición de conocimiento, que es una fuerza dinámica y poderosa que moldea a los individuos, que transforma a las sociedades, que hace evolucionar las culturas. El diálogo, para Freire, el diálogo horizontal entre educadores y estudiantes es fundamental para que se construya el conocimiento, que se transforme esa sociedad. Implica ese diálogo genuino, la escucha
mutua, activa, el respeto y el reconocimiento de la palabra de las otras personas. La unión de la reflexión y la acción, dice Freire, es la praxis, que es la reflexión crítica sobre la realidad seguida de la acción que se ha mencionado, debe ser transformadora, que va a cambiar la sociedad. La praxis, la pedagogía de Freire enfatiza en no solamente tener reflexión crítica sobre la realidad, sino que debe existir una acción transformadora, que debemos mantener, utilizar, aplicar palabras generadoras. Es decir, palabras significativas para el mundo. Palabras generadoras que impacten la vida y el contexto de los estudiantes. Con esto vamos a generar debates y reflexiones, para lo cual vamos a usar algunas estrategias. Por ejemplo, la estrategia de la clase invertida, porque así los estudiantes van a ir a leer, a buscar información y luego entonces podrán escribir sus análisis haciendo comprensión crítica de la realidad. Este teórico argumentaba que la opresión deshumaniza tanto al oprimido como al opresor. La educación liberadora busca la humanización, un proceso de búsqueda constante por ser más plenamente humanos. Y nos provoca entonces un hecho importante: la superación de la contradicción educador-educando. Este autor nos propone una relación dialógica donde nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Pensemos en esa idea de Freire. Dice, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Es decir, educadores y educandos aprendemos juntos en un proceso que de hecho involucra la realidad. Paulo Freire fue un pensador fundamental cuya pedagogía de la liberación ofrece un marco teórico y práctico para una educación que busca la transformación social a través de la conciencia crítica y del diálogo. Podemos ver de manera muy soslayada a Paulo Freire. Hay que dedicarle el tiempo, porque es justamente lo que nosotros hoy estamos requiriendo para llevar ese proceso de aprendizaje. Uno, respetando el diálogo, la identidad, buscando el desarrollo del pensamiento crítico. Y qué importante que nosotros dejemos ser simples como educadores, simples depositarios, y aquellos como estudiantes, un banco. Me gustaría y los invito a que en efecto hagan cuadros comparativos de todos estos teóricos y que se hagan también entonces sus ideas muy personales. La educación ha tenido
se ha situado la relación con luchas nacionalistas en el mundo hispanohablante. Esa educación para la mitad y durante el siglo XX. Ha habido expansión y modernización de los sistemas educativos. Ha habido aumento de las matrículas. Existe el desarrollo de la educación técnica y profesional. Y también se nota la influencia de modelos pedagógicos extranjeros. Porque hablando de sistemas educativos, incluimos un aspecto de educación comparada, porque el individuo está siendo hoy formado como un ser que es parte de una sociedad globalizada, una sociedad internacional, mundial. Entonces, ya se da en el siglo XX la necesidad de hacer comparaciones en los sistemas educativos para poder equiparar lo más posible, respetando las culturas y las costumbres de cada país, esos currículums para que el individuo en efecto forme parte activa de ese mundo globalizado. Pero en estas luchas no podemos dejar, y en este desarrollo de la educación, no podemos dejar de examinar esas luchas nacionalistas, sobre todo, particularmente lo enfocamos en el mundo hispanohablante. Porque el nacionalismo ha sido fuerza dentro de la educación. El idioma como elemento central de la identidad nacional. De hecho, en Panamá, durante mucho tiempo nuestro idioma oficial ha sido el español. Asuntos históricos, colonización y conquista de estos países en hispanohablantes, es decir, conquistados y colonizados por España, salvo el espacio de Brasil. Pues bien, hasta hace poco el español era nuestro idioma oficial. Sin embargo, hubo una modificación constitucional y tenemos el inglés como segunda lengua. Pero es bueno decir que no todo el mundo en Panamá habla inglés. Dentro del nacionalismo como fuerza de la educación, se considera o se ha considerado el currículum para que éste tenga fuertes contenidos nacionalistas. Hay que expresar aquí que nuestro currículum educativo en Panamá se eliminó una materia importante, como es la relación de Panamá con los Estados Unidos, que viene de la mano con muchos aspectos sociales, económicos y políticos de otrora que hoy también están siendo reflejados y examinados. El nacionalismo trae la resistencia a influencias culturales externas. Se crean debates sobre la autenticidad de la educación en cada país hispanohablante. Existen luchas y tensiones. Nacionalismo versus regionalismo. Nacionalismo versus universalismo. ¿Qué tanto se da el acceso a la equidad? ¿Cómo se controla la educación? Reitero, en el momento de hacer la comparación dentro y a partir de los sistemas educativos en los países hispanohablantes y de otras regiones del mundo, cada país va a hacer las adaptaciones que requiera su sistema educativo por cultura, por costumbres, por educación. En América Latina en general, se ha visto el fortalecimiento de la identidad a través de la educación. Y esto lo podemos ver, podemos buscar información, analizar esa información, la lucha que tienen nuestros originarios
para que dentro de los sistemas educativos y de los currículos se incluyan aspectos culturales de estos grupos étnicos. Y en todos los países hispanohablantes vamos a encontrar la resistencia a la influencia estadounidense. Pues bien, dentro de todo lo que hemos hablado, se me ocurre presentarles este contenido como un resumen general de esta clase. La educación es el motor de cambio a nivel individual, social y cultural. Es un derecho humano que es esencial, pilar y fundamental para el desarrollo individual y colectivo. La pedagogía es ciencia, es arte y es disciplina. La pedagogía, la educación y la enseñanza, específicamente durante la infancia y la juventud. De eso trata la pedagogía. Entonces, la pedagogía es fundamental para la educación, porque con esto se proporcionan las bases teóricas, además las prácticas que van a permitir a los educadores diseñar estrategias de enseñanza efectivas, además de comprender el complejo proceso de aprendizaje. Los maestros, profesores, facilitadores, los educadores, debemos guiar el aprendizaje. Los contenidos, los planes de estudio y los objetivos de aprendizaje que componen el currículum va a permitir que ese proceso, enseñanza, aprendizaje, que como dice Freire, sea un proceso horizontal de participación del estudiante y del docente. Con estas actualizaciones, el docente va a hacer muy propio de esos procesos, en esa internacionalización, ese respeto por la diversidad cultural, por la práctica equitativa de las estrategias y de las evaluaciones. Usando materiales didácticos, la tecnología, infraestructura, que se adecuen a la necesidad y a las necesidades de nuestros estudiantes. Antes de despedirme, en el aspecto de educación de sistemas educativos, existen políticas educativas, esas leyes, esas regulaciones y esas directrices que rigen el sistema educativo. Nosotros como educadores debemos conocerlas y, ¿por qué no?, explicarlas a nuestros estudiantes. Explicar que existen órganos de gobierno y de gestión del sistema a través del Ministerio de Educación en Panamá, que es el que rige y se encarga de esas políticas educativas. Pero como administración educativa tenemos a los directores, a los subdirectores y ese gobierno local en las escuelas. Que el entorno social y familiar influye en el aprendizaje, la comunidad y la familia, pero todos tenemos objetivos comunes. El sistema educativo se orienta hacia la consecución de metas específicas, como ya mencioné, el desarrollo integral de los individuos, la transmisión de los conocimientos y los valores, la formación para la ciudadanía y también para el mundo laboral. El sistema recibe diversos insumos del entorno, entradas, es decir, input, pero también existe dentro del sistema esa serie de procesos interrelacionados: la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, la gestión administrativa y la interacción social. Con la entrada, es decir, con el input, el sistema educativo recibe diversos insumos, pero con la salida, es decir, con el output,
el sistema genera resultados o productos que incluyen estudiantes formados con ciertos conocimientos, habilidades y valores. Recordemos siempre la importancia del feedback, de la retroalimentación. Alimentar, retroalimentar, retroinformar a los estudiantes, reiterar puntos importantes para su formación individual que luego va a ser aplicada en la actividad social. El sistema educativo no opera en el vacío, sino que está inmerso en un entorno amplio, mucho más amplio, que además lo influye y que tal vez en ese entorno que incluye la sociedad, la cultura, la economía, la política y la tecnología, vamos a tener una resolución de, uno, el estudiante interesarse por su formación individual y luego por su participación colectiva. Todos estos aspectos, recordemos, son importantes para que este proceso de enseñanza-aprendizaje en su desarrollo considere las individualidades. Y al final, en el momento de que ya ese individuo está formado para desarrollarse en sociedad, sea capaz de hacerlo en su beneficio y en beneficio del mundo que los rodea. Siendo así, entonces, sería importante que nosotros los invitemos siempre a participar de manera activa en nuestras sesiones de clase, a la búsqueda de información a través de la biblioteca virtual, a la puesta en práctica. Hoy como estudiantes, mañana como docentes. Les deseo el mejor y el mayor de los éxitos y agradecida con Dios de que hemos podido culminar esta parte de la tarea que estamos desarrollando. Saludos cordiales y nos vemos en próxima ocasión.